15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, se nota que las elecciones europeas están cerca, tan cerca que este Gobierno y algunos representantes europeos a los que ustedes prestan un gran servicio, es decir, a los perpetradores del austericidio, se han asomado a los datos macroeconómicos, no a los de ahora, sino a los de dentro de unos meses, y, como es natural, les ha entrado a ustedes el vértigo electoral. Y en estas circunstancias, ¿cuál ha sido la relación del Gobierno de España? El mismo de siempre: utilizar la demagogia y el humo electoral. Y como consecuencia de ello, como diría Bertolt Brecht, con profunda ironía, otra vez estamos constantemente hablando de tiempos de grandeza. No lo digo por usted, que en esto le reconozco que tiene una cierta mesura, sino por otros compañeros de gabinete, en concreto el señor Montoro, que además de una vez sí y otra también enmendarle a usted la plana en su ámbito competencial, ahora anda por ahí poniendo a España de ejemplo de éxito, negando, eso sí, la devaluación salarial y ejerciendo de vocero de futuros éxitos económicos que solo él es capaz de atisbar, más allá de la espesura de una crisis que no parece que vaya a tocar ni remotamente a su fin. Pero una cosa es lo que el Gobierno del Partido Popular y lo que el señor Montoro nos quiere hacer ver, y otra muy distinta lo que es. Y precisamente el panorama para el año 2014, con sus políticas y con el presupuesto que han presentado, es que habrá más paro, habrá menos renta familiar, menos servicios públicos y más deuda. En definitiva, señorías, la foto fija de nuestro país solo produce una profunda tristeza. Tal vez para el señor Botín, al que este Gobierno, al que ustedes le han hecho ganar miles de millones de euros en los mercados de deuda pública con la denominada por el Nobel Stiglitz Economía Verdú, la situación, ya digo para él, actual puede ser la de Alicia en el País de las Maravillas, pero no para el resto de españoles, para el 99% de contribuyentes y de consumidores cuyo nivel de renta y de riqueza cada vez está más alejado de ese 1% más poderoso y más rico. Y, señor ministro, usted sabe que no le hablo desde la demagogia, todo lo contrario. UNICEF, Cruz Roja, Cáritas, el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo Europeo y diversos organismos nacionales e internacionales nos están alertando sobre lo que está pasando con la economía española en términos de desigualdad y de pobreza. Y por eso, señor ministro, yo le pido que este Gobierno deje de ejercer la política social e inhumanitaria y actuar para evitar terribles consecuencias que, en términos de cohesión económica y social, se pueden derivar y que, de hecho, ya se están derivando por no actuar. Señorías, la sociedad española está alcanzando sus más altas cotas de desigualdad. En concreto, y en lo que se refiere a la brecha social, estamos en niveles de países como Lituania o Bélgica, algo que no es asumible para un país como España, que quiere estar entre los más desarrollados del mundo. Señor ministro, nuestro modelo económico es una máquina de generar empleo precario. No solo sube el paro, sino que cada vez hay más personas, los denominados trabajadores pobres, que, aun teniendo empleo, no ingresan suficiente para atender sus necesidades del mes. Señor ministro, no solo han caído los salarios, también ha caído la capacidad económica real de los hogares. Un 21% de la población española está bajo el umbral de la pobreza, y eso por sí solo bastaría para que cualquier Gobierno reaccionara, pero no este Gobierno, que, como lo digo, es un Gobierno antisocial. Que, por cierto, a pesar de la alarmante situación en la que nos encontramos en relación con la distribución de la renta, que es más propia de países tercermundistas, este Gobierno sigue aplicando políticas de austeridad bajo el paraguas de la crisis, con la única intención de cambiar de modelo económico y social, al menos el que hemos conocido, y cambiar servicios públicos por negocio privado. Es lo que está haciendo este Gobierno con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, y ahora es lo que quieren hacer ustedes con las pensiones. Señor ministro, escuche bien, porque los datos hablan por sí solos. Un 27% de la población activa está en paro, un 14% de los trabajadores en situación de pobreza, un 40% de hogares sin capacidad para atender gastos imprevistos, un 14% de españoles que no pueden llegar a final de mes. Ese es el panorama social en el que nos encontramos. Terrible, ¿verdad, señor ministro? Absolutamente terrible, no cabe calificarlo de otra manera. Y ante eso, mi pregunta es, ¿no cree usted que tiene que haber un gran consenso social, un plan más allá de ciertas políticas miopes y que aborde definitivamente
la solución de estos problemas que tiene la sociedad española. Pero claro, para eso, señor ministro, hace falta altura de miras, hace falta también compromiso social y hace falta capacidad para hacer política con mayúsculas, algo de lo que ha demostrado este Gobierno que carece en esta legislatura. También en el ámbito de la energía, en donde otro tipo de pobreza, la pobreza energética, se va abriendo paso a paso, día a día, en las estadísticas oficiales. La pobreza energética, de esta forma, se convierte en otros más de los muchísimos problemas que están pendientes de resolver por parte de este Gobierno, a los que, por cierto, no parece que les preste ninguna prioridad, porque todos sabemos que su prioridad es otra. Mire, señor ministro, para que quede claro de lo que estamos hablando, se entiende por pobreza energética la situación en la que se encuentra alguna persona que, por una parte, tiene que destinar más del 10% de sus ingresos para pagar los costes energéticos anuales de su vivienda habitual, es decir, el doble de lo que emplea un consumidor medio, y por otra parte, y a pesar de ello, es incapaz de esa manera de mantener su hogar a una temperatura adecuada, especialmente en los meses de invierno en los que ahora nos adentramos. Escuche bien, señor ministro, esto afecta, según dicen los expertos, a casi 6 millones de españoles, el 15% de nuestros hogares. Y esa cifra va más allá, y va a más no solo por la crisis económica, que también, pero especialmente por la política económica y social de este Gobierno, que se muestra completamente insensible ante esta realidad. Una realidad que se cierne muy especialmente sobre los sectores más desfavorecidos. Estoy hablando de las familias que tienen todos sus miembros en el paro. Estoy hablando de los parados de larga duración, de las pensiones mínimas, de las de viudedad, en definitiva, de mayores, de niños, de discapacitados, personas todas ellas que no pueden mantener sus hogares en unas condiciones de habitabilidad razonables porque no pueden pagar a final de mes el recibo de la luz o del gas. Una muestra de ello es que durante esta crisis las eléctricas han ejecutado más de 1 millón de cortes de suministro por impago a clientes residenciales. Mire, señor ministro, la relación entre la energía que se puede consumir y la energía que se puede pagar ha ido a peor. Por una parte, porque la renta disponible de las familias ha caído estrepitosamente, porque hay más parados, hay menos remuneraciones salariales y hay menos prestaciones sociales. Pero, por otra parte, también por el fracaso de la política energética de un Gobierno que solo se traduce en más y continuas subidas de la luz, en más y menos equitativos los impuestos y también en más destrucción de empresas en sectores que hasta ahora eran de futuro y ahora son de incertidumbre, en el caso, por ejemplo, de los sectores de eficiencia energética y de las energías renovables. Y como veo que usted, señor ministro, me dice que no ha subido la luz, le quiero recordar que el Partido Socialista le ofreció al Partido Popular un pacto para una política energética y ustedes dijeron que no, porque no había que subir la luz. Y usted este año la ha subido 4 veces. Y en lo que lleva de legislatura, según usted, un 8%. Más del 8%, luego se lo diré en la segunda intervención. Mire, señor ministro, las consecuencias de la pobreza energética no solo se reducen a pasar más o menos frío en el invierno. No, va mucho más allá. Los expertos alertan sobre la relación que existe entre las condiciones de habitabilidad, fruto de la pobreza energética, y la salud. Esos mismos expertos cifran el número de muertes que posiblemente estén relacionadas con la pobreza energética en nuestro país en casi 10.000 personas al año. Es 8 veces superior a las muertes que se producen como consecuencia de accidentes de tráfico. Los datos, como ve, señor ministro, son escalofriantes. Y ante esta situación el Gobierno no puede mirar para otro lado y no puede continuar con sus políticas que han demostrado que son ineficaces para resolver los problemas y que, además, no solo eso, sino que han servido para ahondar en ellos. Mire, señor ministro, nuestra economía, nuestro país, lo que necesita de verdad es una reforma energética de verdad, que elimine el déficit de tarifa, pero que también baje el precio de la luz. Nuestro país, nuestra economía, lo que necesita es apostar por las energías renovables y apostar y ayudar al ahorro y la eficiencia energética. Pero este Gobierno va en dirección contraria y de esa manera no hay ahorro energético, no hay rebaja del recibo de la luz y no se lucha de esa manera contra la pobreza energética. Señorías, frente al aluvión de ineficaces actuaciones puestas en marcha por este Gobierno, que se pueden resumir en medidas inconexas, recortes carentes de base jurídica y sin ninguna legitimidad regulatoria, políticas mal orientadas que se ensañan precisamente con los más débiles y que benefician al oligopolio eléctrico, con un fracaso claro en la lucha
lucha contra el déficit de tarifa o con costes energéticos elevados que perjudican la competitividad de nuestras industrias. Frente a eso, este Gobierno lo que debe hacer es legislar de forma urgente para hacer converger los precios que pagan los consumidores con los costes reales y justificados de producción, de abastecimiento y de suministro. Nada más y nada menos, señor ministro. Eso es especialmente cierto, según señalan varios expertos, para la electricidad. Un mercado que lleva mucho tiempo generando beneficios injustificados en contra del interés general en segmentos que escapan de la competencia, como las concesiones a las hidroeléctricas y las centrales nucleares. Su sobreretribución, señor ministro, haría si se quitase bajar el recibo de la luz. Y es particularmente cierto porque la electricidad es un vector que efectivamente sirve para utilizar los recursos autóctonos sin riesgo alguno, a diferencia del fracking. Me estoy refiriendo a la utilización masiva de recursos autóctonos renovables, que es la clave precisamente para consolidar la competitividad futura de nuestra economía a través de reducir nuestra dependencia energética, más innovación, más creación de empleo, una mejora de nuestra balanza de pagos, menos contaminación y una reducción de la factura eléctrica de familias y empresas. Elementos, todos ellos, señor ministro, determinantes para reducir la pobreza energética. No hace falta demonizar a las energías renovables, como hace este Gobierno, como hace la Fundación FAES, que preside el señor Aznar, o como hace el oligopolio eléctrico español. Ya todos los ciudadanos saben, señor ministro, que las eléctricas no quieren oír hablar de eficiencia energética, no quieren oír hablar de ahorro energético y no quieren oír hablar de introducir competencia en la fijación del precio de la electricidad. Lo hemos visto con una subasta que ha sacado recientemente OCU, que las grandes eléctricas no se han presentado. Pero lo grave no es que no quieran hablar las eléctricas. Lo grave es que este Gobierno tampoco quiere hablar de ello. Y esa es la clave. El Gobierno no puede responsabilizar, no puede buscar culpables donde no los hay, porque es la incapacidad y la falta de valentía de este Gobierno la que hace recaer el peso de la crisis en los más desfavorecidos. Ya le he dicho que hay mucha gente que no puede pagar a final de mes la factura de la luz o del gas. Y también esa falta de voluntad y esa falta de valentía política y esa incapacidad de este Gobierno es la que hace recaer el peso de la crisis en sectores como las energías renovables, que ustedes las condenan y que saben que van a ser el futuro de la energía y, desde luego, puede ser el futuro de la salida de la crisis y de la creación de empleo. Por tanto, señor ministro, yo le pido que cambien ustedes, que cambien su política, la política social, por supuesto, pero que cambien también la política energética y que permitan con ello que la economía española cambie de ciclo. Espero muy atentamente a su respuesta, a su intervención, pero ya le adelanto, señor ministro, que la realidad que vive el señor Botín y las personas como el señor Botín no tienen nada que ver con la realidad que vive la mayoría de la gente de nuestro país. España, señor ministro, no va mejor porque el señor Botín sea más rico o porque en el último año hayan aumentado los ricos un 13%. España no va bien precisamente porque está empobreciéndose lo que hasta hace unos años se llamaba clase media. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre... Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor ministro, esta tarde queríamos que hablásemos todos, también usted, de pobreza energética. Yo he subido a esta tribuna y he hablado de pobreza energética. Sin embargo, yo después de escucharle y de escucharle muy atentamente, no sé muy bien de lo que usted nos ha querido hablar. No ha mencionado ni una sola vez la palabra pobreza energética. Lo más despreciable de su intervención es que ni siquiera ha tenido un segundo de atención para ese casi 6 millones de personas que viven en esa situación, que no pueden pagar el recibo de la luz o del gas a final de mes. Y muchos de ellos tienen que ir a los ayuntamientos, a los servicios sociales que ustedes ahora les quieren quitar, o muchos de ellos tienen que recurrir a las organizaciones no gubernamentales, a las ONGs, para que precisamente les pague el recibo de la luz. Señor ministro, le he visto que usted está a la defensiva. Todo el rato me pregunta, dígame usted, que confunde los papeles, que usted es el señor ministro, que usted tiene que resolver los problemas de España,
que usted es el que se comprometió y su Gobierno y el señor Montoro y en su programa electoral a no subir el recibo de la luz y ustedes lo han subido, que ustedes se comprometieron a que iban a eliminar el déficit de tarifa y no solamente no lo eliminan, sino que lo aumentan, señor ministro. La verdad que humanamente le entiendo, porque, claro, es muy difícil estar en una situación de defender una idea y no encontrar resultados positivos, pero políticamente no acabo de entender que usted persevere en el intento, al no ser que tenga muy claro, y por eso lo hace, cargarse a un sector como el de las energías renovables y ir en contra de los ciudadanos. Mire, señor ministro, le he oído decir estos días, si no tomamos medidas hubiese subido la luz un 42%. Mire usted, la primera medida que puedo hacer es quitar la sobreretribución de eléctricas y nucleares y bajaría el recibo de la luz. Le he oído decir, si no tomamos medidas hubiese aumentado el déficit de tarifa 10.000 millones de euros. O sea, lo cogió con 22.000, en dos años lo hubiese subido a 10.000 millones de euros. Mire, en este intervalo de esos años que subió a 22.000 millones de euros se pagó 8.000 millones de euros de coste de transición de la competencia, precisamente a las grandes eléctricas. Lo aprobó su Gobierno, el Gobierno del señor Aznar, en la ley del sector eléctrico. Y también la sobreretribución de nucleares e hidroeléctricas. Y también con eso ha ocurrido la crisis económica. Por tanto, ¿qué quieren decirnos ustedes? ¿Que en 2 años hubiese crecido 10.000 millones de euros el déficit cuando en 12 años creció 22.000 millones? Mire usted, las palabras son acera. Y esas son sus palabras, aceras que se derriten. Y los hechos son acero. Y los hechos son que usted, el primer año, en el año 2012, subió el déficit 5.511 millones de euros, 60% más que en el año 2011 con el Gobierno socialista. Y que este año tendría que ser cero, y usted mismo ha dicho 3.000 millones y las eléctricas 4.000. Es decir, casi en 2 años 10.000 millones de euros de más déficit que usted ha generado frente a los de 22.000 millones de euros que se encontró. Pero, señor ministro, céntrese, por favor, no se vaya por los cerros de Úbeda. Quiero que me diga, ¿va a poner el Gobierno o no va a poner medidas para erradicar la pobreza? Eso es lo que quiero que usted me conteste. Si ya sabemos que ustedes han puesto un plan de eficiencia energética que les ha costado para los edificios, pero, señor ministro, con esa dotación presupuestaria en un país que el 60% de las viviendas se han construido sin medidas energéticas, donde el 17% del parque de viviendas consume consume el 17%, el parque de viviendas consume el 17% del total de la energía. ¿Usted cree que ese plan, con esa cantidad, pues mire usted, ese plan es simplemente una burla? Lo que tiene que hacer es una verdadera reforma energética, apoyar el autoconsumo, cambiar el modelo regulatorio para que no haya sobreretribución en determinadas tecnologías, y también apoyar a las energías renovables y al ahorro y la eficiencia energética, como hizo el anterior Gobierno socialista, que se redujo con sus políticas un 15%. Pero hay más. Hemos lanzado un compromiso nacional contra la pobreza y la exclusión. ¿Qué me puede decir de ese? Quiero que me diga usted si está de acuerdo. Mire, vivimos en un país, y le voy a centrar, en el que las grandes eléctricas el año pasado ganaron un 6,78 frente a un 2,62 de las eléctricas del viejo continente. Y este año prevén ganar un 6,23%. Vivimos en un país con un déficit acumulado con esas grandes eléctricas de 30.000 millones de euros, al mismo tiempo que sube el recibo de la luz y que nuestra electricidad es más cara que la media de la Unión Europea, en concreto un 32% para el consumo doméstico y un 21% para el industrial. Por otra parte, vivimos en un país cuyo Gobierno, el suyo, dice que quiere eliminar el déficit de tarifa, pero solamente carga contra los contribuyentes, contra los ciudadanos y contra sectores como las energías renovables, que traerían empleo y que erradicarían precisamente ese círculo vicioso de subir más el recibo de la luz y más deuda, que solo beneficia a las grandes eléctricas. Dígame, señor ministro, en estas circunstancias, si usted va a seguir con esas reformas disparatadas, multiplicando la pobreza energética y castigando con el Boletín Oficial del Estado en la mano a las energías renovables, o va a cambiar de políticas, va a apostar de una vez por todas por el interés general, que pasa, en primer lugar, por erradicar cualquier rastro de pobreza, también la pobreza energética. Y quiero que hable, que mencione la palabra pobreza energética, que mencione a 6 millones de personas que están en esa situación y qué va a hacer usted para resolverla. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoría, cierra el debate.